Ya solo faltaba que tuviera el espíritu por ahí dando vueltas en Dueñas, como por lo visto parece que pasa. Sí, pues no sé, seguro que estará. ¿Tú crees en eso? ¿Crees en los fantasmas? ¿Has tenido alguna experiencia de ese tipo? Sí, en Salamanca. Eso digo, van. Por la noche se oyen así ruidos, cadenas, y luego pues sí, mi padre sí vio alguna silueta y tal. Es que tengo un amigo nuestro, Sí. José Manuel García Bautista, que se dedica a eso, o sea, él es un experto en eso. Y además conocí a tu madre. Oye, es que creo que nos quiere enseñar algunas cosas que han pasado en las casas vuestras. Ah, sí. Sí. Venga. ¿Le llamamos entonces? Sí, sí. Venga, pues vamos a... ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Hola. Mira. Bueno, vamos a ver. Ah, no, vean más, todo. Hombre, no nos vamos a perder esto. No, queréis oírlo seguro. Esto lo tenemos que ver. Este es de los momentos que me gusta a mí, porque estas cosas... Perdónanos por la intromisión, pero... Yo también hubiera salido. No, nos vamos a perder este momento. Has comentado antes que tú conocías personalmente que toda la información que tú tienes y todo tu trabajo sobre ese tema era personalmente, directamente de la duquesa de Alba. Sí, efectivamente. De ella, que tuve la oportunidad en más de una ocasión, de hablar precisamente de este tipo de fenómenos y que de alguna forma, bueno, pues te llama la atención, ¿verdad? Porque no es normal que te hablen abiertamente de fantasmas o de posibles presencias. Se le está quemando el bolso a alguien. Bueno, O de posibles presencias, en este caso, en lo que eran palacios que evidentemente pertenecían a la Casa de Alba. Tienes que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, hablábamos del Palacio de las Dueñas, por ejemplo, ella siempre comentaba que allá había algo y que creía que era un fantasma ilustre, en este caso una presencia ilustre, la que habitaba entre sus muros, que podían no ser una, sino podían ser varias, y que no solo se dejaba sentir, sino que también había tenido pruebas físicas o evidencias físicas de realmente estar entre los muros de aquel palacio. Personas ilustres como, por ejemplo, si no me equivoco, Antonio Machado. Efectivamente, Antonio Machado, que nace allí, nace en el año 1800... Porque nace en Dueñas, ¿no? Sí, exactamente. Nace en el año 1875 en Palacio. Su padre, en este caso, tenía una propiedad allí, una casita allí. Y él nace y su infancia se desarrolla allí. Claro, yo le iba a decir, precisamente. digo, tenemos a Cayetano aquí que ha vivido en Liria y en Dueñas. Es verdad que mi madre no tenía miedo a nada, ¿sabes? Entonces, pues hablaba de las cosas con una normalidad y vivía las cosas con una normalidad sorprendente, ¿no? Yo recuerdo, y yo he tenido vivencias también no muy claras, pero no sé, de cruzar al cuarto año y por el pasillo ese, de repente, a lo mejor me parecía a mí, era una sensación mía de una silueta pasar, ¿sabes? Sí tiene mucha historia de fantasmas y de espíritus y de ruidos de cadenas, y de hecho por la noche se oye, no tan claro, pero en fin, me lo creo, sí. ¿No te lo contaba Cayetano eso? ¿Tu madre no te contaba esas historias? Porque nuestras madres, nuestras abuelas siempre nos han contado esas historias que no saben si son verdad o no. La verdad es que no. Pues, y de Dueñas, Pero sobre entonces todo, lo de las es que- psicofonías, ¿había allí o tienes...? Había, se logran, en este caso se logran conseguir psicofonías. Yo no iba allí, evidentemente, a investigar. Iba a otros temas a nivel de documentación, de archivo gráfico, de lo que es el palacio. Pero sí es verdad que durante la grabación a nosotros nos ocurrieron hechos extraños. Es decir, el cámara se le apagaban las cámaras, el foco no iba, la compañera, en este caso, que hacía las entradillas, pues tenía el problema de que sentía algo. Le bajaba la temperatura, sentía frío, decía, aquí tiene que haber algo. Y entonces en uno de aquellos cambios, en uno de aquellos intermedios, pues que sabéis que cuando se está grabando hay tiempo de todo, Sí. pues mientras que los compañeros fumaban, uno se iba con la grabadora. Yo siempre voy armado con una grabadora, es un defecto profesional, ¿no? Y oye, en los patios y demás, pues estuve haciendo unas pruebas, porque si hay algo yo lo quería registrar, yo lo quería grabar. ¿Qué es lo que nos trae? Esas pruebas nos las trae, esas pruebas para que las Sí, escuchemos, ¿no? Tenemos 3 psicofonías en concreto que están grabadas allí, en diferentes sitios. En Dueñas. Sí,
en diferentes sitios, patios, antecapillas, salón de la gitana. ¿Pero eso cómo lo grabaste tú? Es que no... El sistema de grabación de una psicofonía, Vicky, es sencillo. Te ubicas en el sitio, usas la grabadora, evidentemente, procuras que no haya nadie. Pero hay veces que saldrá y otras veces que no. Claro, o sea, evidentemente. Es complicado, no es algo que se haga de primera. Simplemente es tener la suerte. Bueno, Laura las ha escuchado en otras ocasiones, pero sí es cierto que dejas la grabadora, lanzas una pregunta al aire, no esperas, evidentemente. Lo normal es no grabar nada. Claro. Lo anormal es grabar algo. ¿La primera cuál es? ¿La primera que vamos a escuchar cuál es? La primera está grabada en el patio de Los Limones, bajo unas circunstancias bastante particulares, porque allí Cayetana decía que ella creía, además lo decía siempre riéndose, ¿no?, que creía que estaba Antonio Machado porque era habitual que los limones se cayeran, eso es normal. Lo malo es que salieran disparados por un lado, ¿no? Entonces eso es lo que ya no es tan normal. Entonces ella creía que tenía esa presencia. Vamos a escuchar esa primera psicofonía. Sí, sí. Porque me tiene intrigado ya nada más que de pensar. escucharla. A ver qué es lo que dice. ¿Nos puedes decir tu nombre? Pues lo que habla es Antonio, y además lo dice en varios pasos. ¿Eso está grabando Dueñas? Eso está grabando ella. O sea, hacéis esa pregunta y suena ese susurro. Sí. Es curioso, cuando se pregunta la identidad de alguien, no suelen responder, la verdad. Pues, ¿Podemos oírlo sí, otra ¿la vez? puedes poner de nuevo? Venga, dale. ¿Nos puedes decir tu nombre? Qué repeluco. Joder. Vamos a ver, las psicofonías no siempre son audibles. Una psicofonía como tal, como la tenemos que entender, no está hecho para escuchar a viva voz o para escuchar en un recinto Os amplio. voy a decir ¿no? una cosa. Vamos a escuchar la segunda. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que quieres? Hostia, sí que salió bien. Sí. Que te Coño, vayas. Yo no soy miedoso, la verdad, pero hombre, es un poco impactante, ¿no? Vamos a volver a escucharla. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que quieres? Esto lo voy a grabar yo para ponerlo en mi casa, para cuando entre la gente. Vamos, la pregunta que yo creo que le quiere hacer todo el mundo a José Manuel es, ¿os iríais, no? No. No, pues nosotros nos entran ganas de irnos de aquí. O sea, no fuisteis cuando escuchaste el Vete Ya. No, Se porque ve, eso sí se oye perfecto, ¿eh? Sí, no sé, la verdad es que es sorprendente, sorprendente. yo siempre respeté cuando hablé con ella, con Cayetana, de lo que eran los hechos insólitos que ocurrían Sí. en Palacio. Siempre, verá, como periodista lo podía haber sacado, que tenía su filón, no digo que no, o recrearlo en uno de mis libros. Sin embargo, siempre respeté esa confidencialidad que se estableció entre nosotros y que, bueno, ya me lo decía, de forma privada, privado se quedó desde el año 2001. Fijaros una cosa con lo que conseguía, llegaba a conseguir la duquesa de Alba, macho. Que un periodista le guardara confidencialidad sobre una información. Es muy Eso fuerte. es histórico. No, histórico. Eso es histórico. O sea, Había que respetarla. me sigue sorprendiendo. De verdad. Vamos a Oye, y escuchar. esta es de Liria, de Esta es Madrid. de Liria. La siguiente que escuchamos es de Liria. Ah, pero también había en Liria. Vamos a escucharla. José Sí, Manuel. lo que pasa es que estás hablando con un tío que vive ahí. Claro, o sea que... claro, no es... 50 años he vivido ahí. Déjalo. Déjalo. Es literalmente lo que dice. Aquí no hay pregunta. Aquí no media ni intercede en ninguna pregunta. Simplemente grabadora. Tiene ya su tiempo, por eso tiene tanta... En este caso suena tan áspera de fondo, ¿verdad? Y simplemente se coloca la grabadora, se deja grabar y a partir de ahí ese déjalo, como Pero si es te voz de estuvieran mujer. invitando. Ahora Es vamos a voz de escuchar otra mujer. vez, Bertín. Vamos a escuchar otra A mí vez. me ha No, se parecido- oye. Vamos a A escuchar mí otra me ha vez. parecido voz de mujer. Ese de hombre, ¿no? ¿Tú crees que es de mujer? Yo creo que es de mujer. Yo creo que es un hombre, ¿eh?
Me suena de hombre, ¿eh? Es de ¿Estás hombre, más tranquilo si sabes que allí la voz del fantasma es de hombre o es de mujer o te da el mismo respeto? No, es igual, es igual. Pero está bien que haya estos fantasmas para que vigile lo que hay ahora. Muchas gracias, José Manuel, de verdad.